Hay lugares en México que parecen haberse detenido en el tiempo. Lugares tan remotos, tan olvidados por la modernidad, que cuesta creer que existan. Uno de ellos es un caserío llamado San Juan Teponaxtla, enclavado en lo más profundo de la sierra oaxaqueña. No aparece en Google Maps. No tiene señal telefónica. Solo los más ancianos de los pueblos vecinos recuerdan que alguna vez existió. Porque desde hace más de 30 años nadie vive allí. Y no porque se haya agotado el agua o por falta de trabajo. No. La razón por la que San Juan Teponaxtla fue abandonado es mucho más oscura. Todo comenzó en 1987, cuando una expedición de arqueólogos independientes llegó al lugar. El grupo, liderado por el Dr. Esteban G., tenía el permiso del INAH para investigar una serie de ruinas zapotecas en los alrededores, ruinas que no figuraban en ningún registro oficial. Según los lugareños, bajo las tierras del pueblo dormía un nahual ancestral, un ser que protegía secretos que nunca debieron salir a la luz. Los arqueólogos, escépticos pero emocionados, comenzaron las excavaciones cerca del antiguo camposanto del pueblo. El suelo era extraño, húmedo, como si la tierra respirara. Los animales evitaban la zona, y los campesinos les advertían que no cavaran demasiado profundo. Pero los forasteros no escucharon. Al tercer día, el equipo halló una entrada sellada bajo una losa de piedra volcánica, cubierta con inscripciones zapotecas. No era una tumba, era algo más. Una especie de santuario subterráneo. En el centro, una figura tallada en obsidiana pura, de no más de 50 centímetros de alto. Representaba a un hombre, pero con los ojos vacíos y la boca entreabierta, como si estuviera en un grito eterno. Uno de los ayudantes, un joven oaxaqueño llamado Mateo, se negó a tocarla. Dijo que su abuela le había contado historias sobre el vigía sin rostro, un espíritu que devoraba las almas de quienes profanaban su morada. El doctor Esteban se rió, tomó la figura con sus propias manos y la llevó al campamento. Esa noche empezó el horror. Según el diario que dejó Esteban, rescatado días después por su equipo, esa primera noche soñó que caminaba por un túnel oscuro. Una voz femenina lo llamaba en zapoteco antiguo, aunque él jamás lo había estudiado. Al despertar tenía la boca llena de tierra, como si hubiese intentado tragarla mientras dormía. Las grabaciones de esa noche son reales. Fueron obtenidas por uno de los asistentes y enviadas a la UNAM antes de que todo se saliera de control. En una de ellas se escucha a Esteban repitiendo, en voz baja y temblorosa: Raka, Raka Bandi. Él ya despertó. Y justo antes de que la cinta se corte, se oye un susurro muy tenue, como si alguien estuviera hablando justo detrás del micrófono. Él ve a través de ti. Al amanecer, Esteban había desaparecido. Sus cosas estaban intactas. La figura de obsidiana, también. Pero su tienda de campaña tenía algo muy inquietante. En las paredes interiores, escritas con tierra y ceniza, se encontraban docenas de ojos. Ojos grandes, vacíos, todos mirando hacia el centro. Los locales pidieron que se suspendiera la excavación. Suplicaron que devolvieran la figura al santuario. Pero para entonces ya era tarde. Algo se había liberado. Tras la desaparición del doctor Esteban, el resto del equipo arqueológico entró en un estado de tensión y paranoia. Algunos querían marcharse. Otros, impulsados por la ambición académica, insistían en quedarse. Pero todos coincidían en algo. Algo en San Juan Teponaxtla se sentía mal. Como si el aire tuviera peso. Como si el tiempo se estuviera pudriendo desde dentro. Mateo, el joven local, advirtió que la figura debía regresar a su lugar, o el pueblo entero pagaría el precio. Nadie lo escuchó. 3 días después, comenzó el caos. La primera en morir fue Elena, una restauradora de 29 años. La encontraron fuera de su tienda, de rodillas y con la cabeza ladeada hacia atrás en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nada dentro. Solo cuencas vacías, como si se los hubieran absorbido desde adentro. Su cuerpo no tenía signos de lucha. Solo una palabra tallada con una piedra en su brazo: Van.
El Ojo, en Zapoteco Antiguo. La policía local subió al pueblo. 2 agentes y un médico forense. Revisaron el cuerpo, hicieron preguntas y se marcharon antes del anochecer. Uno de los agentes, según cuentan los que aún recuerdan el caso, regresó 2 días después, pero no como hombre. Estaba completamente mudo, los ojos girados hacia arriba, caminando descalzo y con los pies sangrando. Solo repetía una frase sin sentido aparente. «Ya no duerme, ya no duerme, ya no duerme». Después de eso, el resto del equipo arqueológico huyó. Menos Mateo. Aquí es donde las cosas se ponen peores. Mateo no huyó porque sabía que ya no servía de nada. Días después, fue visto por última vez caminando entre la neblina con la figura de obsidiana en brazos. Dijo que intentaría devolverla al santuario, antes de que abriera los ojos del todo. Los campesinos que lo vieron cuentan que sus pies no tocaban bien el suelo, que su sombra no se movía con él, y que cuando hablaba, una segunda voz, más grave, más lejana, repetía sus palabras una fracción de segundo después, como un eco deformado. Mateo jamás volvió. La maldición se desató con furia esa misma semana. Animales colapsaban sin motivo aparente. Niños nacían con ojos completamente blancos. Campesinos amanecían muertos, con expresiones de pánico y las bocas llenas de tierra. San Juan Teponaxtla se fue vaciando. Uno a uno, los habitantes comenzaron a huir en silencio, cargando lo poco que podían. Nadie lloraba, nadie hablaba. Sabían que si pronunciaban su nombre, el vigía, como empezaron a llamarlo, los encontraría donde fuera. En menos de 2 meses, el pueblo quedó completamente abandonado. Las puertas de las casas fueron cerradas con sogas de ixtle y sal negra. Y la iglesia fue sellada con un candado oxidado que nadie ha intentado romper desde entonces. Pero hubo un último acontecimiento. Un bajo. Una semana después del éxodo, una mujer llamada Dominga, última partera del pueblo, decidió regresar una noche. Quería recuperar una caja con cartas de su esposo muerto. Lo logró, pero nunca volvió a salir. Un grupo de rescate fue enviado días después. Encontraron la caja, también encontraron las cartas. Y algo más. Una pared entera de la casa estaba cubierta de símbolos extraños, escritos con la propia sangre de la mujer. En el centro, un dibujo, una figura. Pequeña, de ojos vacíos, la misma figura de obsidiana. Y bajo ella, una frase escrita con precisión macabra. Él ya no necesita los ojos. Ahora, ve a través de los tuyos. Años después de que San Juan Teponaxtla fuera abandonado, el pueblo permaneció en silencio. Sus calles fueron devoradas por la maleza, las casas por las termitas y el aire por un vacío insoportable. No era simplemente desolación. Era algo más profundo, algo vivo, como si la tierra misma esperara que alguien cometiera un nuevo error. Los pueblos cercanos dejaron de hablar del lugar. Los mapas lo borraron, las rutas fueron cubiertas con piedras y ramas. La historia se volvió un murmullo entre ancianos, y sin embargo, algo persistía. Los perros aullaban mirando en dirección al monte. Los niños nacían con un leve temblor en los párpados, como si algo invisible intentara abrirles los ojos desde dentro. Y de vez en cuando, aparecían pájaros muertos cerca del límite con San Juan, siempre con las órbitas vacías. En 2003, un informe interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mencionó una anomalía geológica en la región. Una serie de vibraciones subterráneas registradas únicamente debajo de lo que fue San Juan Teponaxtla. Los técnicos que fueron a revisar nunca presentaron su informe completo. Uno de ellos renunció al día siguiente. Otro fue encontrado sin vida a los pies del monte, con la cabeza enterrada en la tierra. Literalmente, como si se la hubiera hundido él mismo. El reporte fue archivado. Pero lo más perturbador ocurrió en 2011. Una mujer llamada Lorenza, de 82 años, originaria de un pueblo cercano,
confesó en su lecho de muerte que ella sabía lo que había en San Juan Teponaxtla. Dijo que de niña, los mayores del pueblo realizaban la vigilia de los ojos, una ceremonia secreta donde se ofrecían animales a una figura oculta en un santuario bajo tierra. Lo hacían para que el vigía no despertara, para que siguiera ciego. Según Lorenza, esa figura era un guardián, no de los vivos, sino de algo que estaba más abajo, algo que jamás debía ver la luz, algo que no tenía forma, pero que podía mirar a través de quien lo despertara. Ella dijo, antes de morir, el nahual no era el peligro, el nahual era la puerta. Y ahora que la puerta está rota, ya no sueñan con él sueña con ustedes. Desde entonces, cada 10 años, una nueva grieta aparece en la tierra seca donde estuvo el altar. Siempre más profunda, siempre más cerca de la superficie. Y en las madrugadas sin luna, si te atreves a acercarte, puedes ver una silueta de obsidiana, de pie, entre las sombras, mirando hacia los cerros. Nadie sabe si está esperando a alguien, o si ya ha comenzado a caminar. Porque si lo que dormía bajo San Juan Teponaxtla ha abierto los ojos, quizá no haya forma de cerrarlos otra vez. Y si un día despiertas con tierra en la boca, si tus sueños se llenan de túneles oscuros y voces sin rostro, recuerda, no lo viste tú. Él te está viendo desde antes.